Buenos días, amada familia. Hoy continuamos con nuestro estudio de Mateo. Y recordemos que tras la muerte de Jesús, los dirigentes judíos fueron donde Pilato para asegurarse de algo que él dijo. Que Jesús dijo. Dijo Jesús mientras estaba en vida que el tercer día resucitaría. Por tanto, ellos querían asegurarse de que esto no ocurra. Bajo la premisa de que los discípulos podían robar el cuerpo, piden a Pilato una guardia. Pilato manda sellar esta tumba y envía una guardia romana a custodiar la tumba. Pero Jesús resucitó. Ya lo habíamos visto en el video anterior. Y ahora estos dirigentes van a procurar desfigurar esta verdad. No pueden luchar contra esta verdad. No pueden decir que es mentira porque hay mucha evidencia de que la resurrección en verdad ocurrió. Sin embargo, estos dirigentes políticos lo que quieren hacer es tergiversar la verdad. Y además este pasaje nos muestra que a lo largo de la historia igual el hombre no regenerado siempre ha querido ocultar, tergiversar la historia de la resurrección y la historia bíblica en sí mismo. Y en el transcurso de la historia, por tanto, han surgido diversas teorías acerca de la supuesta forma como podría explicarse la resurrección, tratando de negar la resurrección en sí. Y vamos a ver algunas rápidamente. Por ejemplo, dicen la teoría del desmayo. En resumidas cuentas, ¿no? Lo que nos dicen es que Jesús, producto del trauma mismo de la crucifixión, de los azotes que tuvo, él entró en una especie de coma y al estar en coma todos creyeron, los soldados romanos, Nicodemo, José de Arimatea, todos los que involucrados ahí creyeron que él estaba muerto, pero no era así. Ya cuando estaba en reposo en esta tumba fría, ¿no? Después de haber pasado varias horas, ¿no? El cuerpo de Jesús despierta, sale de esta especie de coma y bueno, no explican cómo, si es que se mueve la gran roca que estaba tapando la tumba y es que Jesús sale, ¿no? Entonces que Jesús no había resucitado, sino que solamente estaba como en coma, ¿no? Y en realidad él continuó su vida así hasta su propia muerte, ¿no? Un poco absurdo tal vez esta teoría porque aún médicamente tratar de explicar que una persona entra en un coma producto de los dolores de la cruz, el desangramiento de la cruz, entre en coma y luego solamente en una tumba fría, ni siquiera calentando el cuerpo, sino en una tumba fría, sin alimentación, sin ningún apoyo, de pronto él despierte con muchas fuerzas para mover tal vez la roca, para desplazarse hasta Galilea, donde era su próximo paso. Es un poco absurdo, ¿no? Es un poco absurdo que en este corto tiempo, en menos de 48 horas, esta persona se recupere así milagrosamente. Es absurdo, ¿no? Sin embargo, es una teoría que se esbozó justamente para tratar de ocultar el hecho de la resurrección. Luego otra teoría que surge también, una más absurda que la otra, pero diciendo que la teoría de la no sepultura, ¿no? Que quiere decir que en realidad Jesús no fue puesto en la tumba de José de Arimatea, sino que el cadáver de Jesús fue echado en verdad a una fosa común, como le correspondía a los crucificados, ¿no? Y por tanto esa tumba estuvo vacía, siempre estuvo vacía, y por tanto cuando se removió la piedra, la tumba estaba vacía. Ok, asumiendo algo de veracidad a eso, simplemente cuando los discípulos comenzaron a predicar el evangelio ahí en Jerusalén misma, fácilmente los detractores hubieran dicho: ustedes predican la resurrección de Cristo, sin embargo su cadáver está acá en la fosa común, miren, le hubieran sacado el cadáver y listo, se terminaba el cristianismo. Pero no pudieron hacer eso porque también es una mentira absurda tratar de decir que el cuerpo no fue puesto en la tumba, sino que pasó a una fosa común, ya que José de Arimatea, Nicodemo, que no conocían a las mujeres, bajaron el mismo cuerpo, lo pusieron en la tumba y estas mujeres estuvieron observando de lejos, ¿no? Es un poco absurdo tratar de negar a través de esta teoría la resurrección de Jesús. Otra teoría absurda que surge es la teoría de la alucinación, ¿no? Quiere decir que todos aquellos que vieron a Jesús resucitado era porque tenían el anhelo de verlo, ¿no? El deseo de verlo, y por tanto esos deseos, esa ansiedad de poder verlo, hicieron que él lo vea, ¿no? Alucinaron que él estaba resucitado. Sin embargo, no solo eran 11 los hombres que eran sus discípulos, sino fueron mucho más, ¿no? Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 1 al 6, que fueron más de 500 personas a las cuales se les apareció el Señor después de haber resucitado. Ahora, recordemos, solamente vayamos a los discípulos, eran 11 hombres temerosos que estaban esperando a Jesús resucitado. Falso, porque ellos no entendieron lo que Jesús les dijo, y al contrario, ellos estaban tristes porque Jesús había muerto y solo esperaban eso, ¿no? Que él estuviese muerto, y no tenían ningún indicio de que podría resucitar. Para ellos fue una sorpresa. Inclusive Mateo mismo nos va a describir al final cómo ellos, aún a pesar de ver a Jesús, todavía no creían esta situación.
Pero, y si no están ellos, están los otros 500 más, como nos dice Pablo, que lo vieron, y que aún cuando él escribe la carta primero de Corintios dice que aún sigue vivo, ¿no? Si alguien, es como decir, si alguien quiere preguntar, pregúntele a ellos, no solo somos nosotros, son más de 500 personas que han visto a Jesús resucitado. Otra teoría que surge, ¿no? Como decía, una más descabellada que la otra, ¿no? Es la teoría de la identidad equivocada. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no fue el cuerpo de Jesús el que pusieron en la tumba, sino fue el cuerpo de otra persona, ¿no? Probablemente es una persona que se hizo pasar por Jesús, murió en la cruz, lo bajaron y después quisieron ponerlo ahí en la tumba, pero en realidad cuando buscaron a Jesús no era Jesús, sino había otro cadáver, ¿no? Y no era Jesús. Y esta misma teoría, ¿no? ¿Y dónde está ese cadáver entonces, ¿no? Se contradice en sí misma, ¿no? Entonces, el hombre siempre ha tratado de ocultar la verdad. El hombre siempre ha tratado de tergiversar la verdad. El hecho es, como decíamos la semana anterior, la tumba estaba vacía y ante eso no podían negarse, no podían negar ese hecho. La tumba estaba vacía, el cuerpo de Jesús había desaparecido totalmente y no había forma de negar, no había forma de decir que no. Además que sucedieron hechos sobrenaturales alrededor de la resurrección de Jesús y era imposible negar todo ello. Sin embargo, el hombre siempre quiere tergiversar justamente esa verdad y Mateo mismo nos cuenta la teoría que surge en esos momentos, la famosa teoría del robo. Pero veamos entonces qué nos cuenta Mateo en Mateo 28, verso 11 en adelante. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ok, dice el verso 11, mientras ellas iban, recordemos que ocurre la resurrección de Jesús y estas mujeres van a ver el cuerpo de Jesús porque querían ungir con especies aromáticas el cuerpo de Jesús, pero ahí se encuentran con un ángel que les dice que Jesús ha resucitado y les envía a que les digan a sus discípulos que Jesús había resucitado, ¿no? Luego se encuentran con el mismo Jesús resucitado y también les dice a ellas que vayan y les diga a sus hermanos, a los discípulos, que él había resucitado, ¿no? Entonces dice, mientras ellas iban, ¿no? Esto ocurría, recordemos que ocurre otra cosa paralelamente. Los guardias que habían quedado en shock por todas las cosas que habían visto, obviamente salen de este shock, se levantan y todos asustados, obviamente acuerdan a quién vamos a decirle, el cuerpo se robó, tuvimos una misión y el cuerpo desapareció, ¿qué vamos a hacer, no? Probablemente no quisieron ir donde sus autoridades superiores porque podrían ser castigados o hasta muertos porque no cumplieron una misión. Así es que van donde los principales sacerdotes que eran los más interesados en esto y a ver si es que les podían dar alguna solución. Entonces van, dice un grupo de ellos, y van donde los principales sacerdotes para decirles todas las cosas que habían acontecido. ¿Y qué era lo que había acontecido? Que mientras ellos estaban velando ahí, el primer día de la semana, el domingo, que es para nosotros, de pronto ocurrió muy temprano un terremoto. Y tras este terremoto, la piedra fue removida, no ha sido desplazada, sino removida de un lugar a otro que ellos no pueden explicar. Y después un hombre con un resplandor grande sentado ahí en la roca, y eso los asustó y entonces ellos inclusive se desmayaron, ¿no? Probablemente ellos vieron después la tumba y la tumba estaba vacía, ¿no? Entonces ellos van y le van a contarle a los principales sacerdotes, ¿saben qué? La tumba estaba vacía. La tumba está vacía y este es el reporte alrededor de la tumba vacía, ocurrieron estos hechos, ¿no? Y estos hombres no buscaron la verdad, sino que estos hombres van a buscar, ¿qué? Van a buscar justamente opacar, tapar la verdad de la resurrección, ¿no? Jesús ha resucitado, pero eso no les importa a ellos, ¿no? Y esto nos muestra algo. ¿Qué nos muestra? Que a pesar de los eventos sobrenaturales que ellos pudieron ver, en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesús, ellos no quisieron creer. Mostrándonos la Biblia una vez más, que no es a través de los milagros, de los hechos sobrenaturales que las personas creen, ¿no? Eso nos dice claramente la Biblia, y esto lo vemos desde el inicio, desde el Éxodo, por ejemplo, el pueblo de Israel que vio las grandes maravillas que hizo el Señor, las plagas contra Egipto, el abrirse el mar rojo, y ellos pasaron, hundirse al ejército de Faraón, el maná en el desierto, el agua en el desierto, pero sin embargo fueron una generación incrédula, ¿no? Y la Biblia misma nos dice que Dios tuvo que esperar una nueva generación para que los pueda hacer entrar a la tierra prometida, porque ellos, a pesar que vieron los hechos sobrenaturales, no creyeron en el Señor.
Y lo mismo pasa al mirar toda la Biblia. No son los hechos sobrenaturales que convencen finalmente a la persona, sino la misma Biblia nos dice que solo es a través de la predicación de la palabra. En el Nuevo Testamento hay un hecho clarísimo, por ejemplo, ¿no? En Lucas 16, del verso 24 en adelante, nos cuenta la historia del rico y Lázaro, ¿no? El hombre rico, un hombre rico, y Lázaro, un mendigo. Ambos mueren. Lázaro va al seno de Abraham, ¿no? Al lugar de la muerte, pero que es como una especie de paraíso, digamos, ¿no? Donde está esperando al Señor. Y el otro va al Hades, al lugar de la muerte, donde está sufriendo, ¿no? Y claramente también este relato nos hace ver justamente esa diferencia. Lucas 16, verso 24, dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, ¿no? El hombre rico, que murió sin Dios en su vida, estaba siendo atormentado, ¿no? Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora está consolado aquí y tú atormentado. Lázaro estaba consolado, estaba viviendo bien en su eternidad, versus este hombre rico que no, porque Lázaro sí amaba a Dios y este hombre rico no. Dice: además de esto hay un gran cisma puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, dándonos esa idea, que no pueden comunicarse estos dos. Una vez que mueres, es el juicio, como nos dice la Biblia, y vas a un lugar de tormento o vas a lo que llamaríamos el paraíso, como dijo el Señor, esperando realmente la resurrección de nuestros cuerpos para poder vivir plenamente con el Señor. Luego sigue diciendo en el verso 27, entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tenéis, óiganlos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, porque alguno se levantare de los muertos. En esta conversación, en esta charla, este hombre rico le dice a Abraham, le dice: padre Abraham, le dice: por favor, tengo 5 hermanos, envía a Lázaro para que les testifique de este lugar horrendo y el lugar de placer que tienen ellos. Y entonces el padre Abraham le dice: no, ellos tienen a Moisés, ellos tienen a los profetas, en otras palabras, ellos tienen las escrituras que hablan de Dios mismo, y a esa deberían creer. Entonces él vuelve a afirmar y dice: no, es que ellos no van a creer así, pero si es que ellos ven a alguien que resucite, que viene del más allá y les habla, ellos creerán. Y vuelve a decir en el verso 31, más Abraham le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, las escrituras, todos tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Nuevamente, la idea que es de este hombre es que si ellos ven algo sobrenatural, como la resurrección de un muerto, de alguien que venga de la muerte y les testifique esas cosas, entonces ellos se van a arrepentir. Y claramente le dice: no se van a arrepentir con eso, aunque vean a un muerto resucitar, si es que no creen a las escrituras. Y es que nuevamente, lamentablemente, las personas a veces piensan que buscando lo sobrenatural las personas creerán. Pero no es buscando lo sobrenatural que las personas van a creer, sino a través de la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque estas personas, en general, todas las personas niegan y rechazan las escrituras porque aman más su pecado, pero a su vez también Pablo nos dice en 2 Corintios 4:4 que están cegados, tienen una ceguera espiritual. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, son doblemente ciegos, podría decirse, ¿no? Son ciegos por su propio pecado, aman su pecado y no quieren mirar las cosas de Dios. Y segundo, que el Dios de este siglo, Satanás, está poniendo una venda y cegando para que ellos no puedan ver el resplandor de la gloria de Cristo. Por tanto, no son los milagros, no son las cosas sobrenaturales que van a convertir a alguien, que van a convencer a alguien. Es más, ni siquiera dice alguien que supuestamente resucite de los muertos, sino a través de ¿qué? A través de la locura de la predicación. Pablo decía en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles una locura. Verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Claramente Pablo nos está diciendo: los hombres buscan a Dios de 2 maneras. Una, a través de la sabiduría, pretendiendo estudiar a Dios y pretendiendo que conociendo van a encontrar a Dios.
Uno, y lo otro es a través de las señales y los milagros, pero no es ninguna de las dos, ni por la sabiduría ni por las señales. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros, regenerando nuestro corazón, el cual trae salvación a nuestras vidas. Con esto no quiero decir que Dios no haga cosas sobrenaturales, y tampoco quiero decir que no debemos estudiar la palabra de Dios, no, pero no son esos caminos los que nos van a llevar al Señor, sino solamente el poder creer, nuestra fe en Jesucristo. Jesucristo es la puerta, el camino a la vida eterna. Y la única forma es a través de la locura y la predicación. ¿Quieres que alguien de verdad conozca al Señor? Predícale la palabra, háblale acerca de la Biblia, léele la Biblia constantemente, y la palabra que es poderosa, que atraviesa nuestras almas y las parte en dos, como dice Pedro, entonces ella hará que esta persona vuelva a la vida, porque es la luz para nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, estos hombres, a pesar de que escucharon el relato de los guardias, ellos ni siquiera dijeron, silencio, lo que ustedes están diciendo es mentira. No, ellos no rebatieron esto. Ellos no fueron a la tumba a ver si es que en verdad ustedes están mintiendo, capaz como este hombre va a resucitar. No. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesó la verdad. No les interesó conocer la verdad. No les interesó saber si Jesús había resucitado o no. Es más, capaz muchos de ellos sabían que esto podía pasar. Por eso es que pidieron los guardias para evitar esto. Pero ahora que pasó, su preocupación no era si realmente creer en Jesús o no. Porque inmediatamente el aceptar o el entender que Jesús ha resucitado para un judío era entender que sí era quien decía que era el Mesías, el rey de los judíos, pero eso a ellos no les convenía, no querían esa mentira. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos se pusieron de acuerdo para tergiversar la verdad. Y esto nos enseña también otra cosa importante en nuestras vidas, que la gente muchas veces rechaza el evangelio no porque no lo entiende. La gente le entiende muchas veces el evangelio, sino que no quieren creerlo, no quieren vivirlo, no quieren rendirse al Señor. Y entonces empiezan a buscar excusas, empiezan a levantar argumentos, ¿no?, para no querer creer. El problema no es entender, sino el problema es obedecer, como alguien decía, ¿no? Ahora, nosotros como creyentes, teniendo esta misma naturaleza todavía en nuestra carne, también somos algo parecido. No es difícil entender la Biblia, no es difícil entender, por ejemplo, para un hombre que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Sin embargo, el hacerlo, ¿no?, el querer hacerlo en determinados momentos es difícil, porque el hombre tiende normalmente a no buscar amar a su esposa, sino al contrario, ¿no? En todo este mundo, la corriente de este mundo lleva a los hombres a mirar a otras mujeres, a buscar a otras mujeres. Pero ¿por qué no se centra en amar a su esposa? Porque a pesar que lo entendemos, esta naturaleza nos quiere llevar hacia otro lado, ¿no? Entonces, los hombres no es que no entiendan el evangelio, sino es que no quieren creer, no quieren rendirse, no quieren someterse a ello, ¿no? Y nosotros no estamos exentos de eso, ¿no? De repente sabemos y entendemos que lo que no debemos hacer o lo que debemos hacer, pero lo seguimos haciendo. Sabemos que debemos leer nuestras Biblias, que debemos leer la palabra de Dios todos los días, pero no lo hacemos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es difícil entender, sino lo difícil es obedecer. Ahora, estos hombres, nos cuenta Mateo, que se hicieron un consejo, ¿no? Dice en el verso 12, y reunidos con los ancianos y habido consejo, ¿no?, ellos se reunieron con un consejo entre ellos. ¿Para qué? Porque obviamente no podían refutar esta mentira, esta verdad, la verdad innegable que Jesús había resucitado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esto es verdad, no podemos ocultar esto, ¿qué hacemos? Y esto nos lleva a un consejo muy parecido que tuvieron también los judíos, los líderes judíos en el libro de Hechos, ¿no? Unos años después ocurre algo parecido en otra situación. Hechos capítulo 4, verso 13. Les leo, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado por ellos y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Obviamente, no podían decir, ahí estaba el que había sido sanado. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, miren, dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos mismos dicen, estamos ante un hecho que no podemos negar. Es cierto, este hombre estaba enfermo, este hombre estaba paralítico, y ahora ellos, en esa oración, orando en el nombre de Jesús, lo han levantado. Y ahora está sano. Entonces, ¿qué haremos? No podemos negar este hecho. Aquí está ese hombre.
Bueno, entonces vamos a amenazarles para que no digan nada. Ellos tuvieron un consejo ahí para llegando a esta conclusión. Amenacémosles para que no digan nada. Ahora estos hombres, volviendo a Mateo, verso 12, capítulo 28, verso 12, dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, ¿no? Ellos llegaron a una conclusión, ¿no? Muy parecida a la otra. O sea, no pueden ocultar la verdad. No pueden decir simplemente, no, la resurrección no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. La roca había sido removida y obviamente era inexplicable y no podrían encontrar el cuerpo, no podían saber. Entonces lo que se les ocurrió a ellos es, dice el verso 12 en adelante, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron y estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Qué hicieron estos hombres? Dice, lo primero es que sobornaron con mucho dinero a estos soldados. ¿Por qué? Porque obviamente decir que ellos se habían dormido y que por ello se habían robado el cuerpo, eso les iba a traer problemas, ¿no? Probablemente los iban a sacar de ser soldados, los iban a castigar, inclusive los podían matar, ¿no? Y es que esta es justamente la artimaña que ellos tratan de hacer. Ellos sobornan, ¿para qué? Para que estos hombres digan una mentira, para levantar un argumento. Ellos piensan y levantan un argumento, ¿para qué? Para no aceptar la verdad que Cristo había resucitado. Oye, esto no es nuevo, porque también nosotros lo vemos muchas veces. A las personas no les interesa la verdad, sino solamente levantan argumentos para simplemente no hacer lo que deben hacer. Por ejemplo, hay personas, y seguramente lo hemos escuchado, dicen, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para ser como ese que va a la iglesia? No les interesa la verdad, no les interesa que le enseñan a él, no le interesa por qué él está actuando así, no le interesa que la opinión de los que están en la iglesia acerca de él, no le interesa nada de eso. Simplemente, como él no quiere rendirse a Dios, él dice, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? ¿A ser como él sé que está ahí también yendo? Entonces es solo un argumento. Porque tal vez, dependiendo de la situación, él podría ir a la iglesia a preguntar por este hombre y tal vez los hermanos de la iglesia decían, sí, él nos está visitando, pero él no es de los nuestros. Él no es un creyente porque él nos visita de cuando en cuando, sí, vive su vida, pero no es uno de los nuestros. Y podría conocer la verdad, pero él no lo quiere la verdad. Él quiere argumentar para hacer lo que él quiere, ¿no? Como estos hombres. No quieren aceptar la resurrección, quieren seguir haciendo lo que ellos piensan, lo que ellos creen, y por tanto levantan este argumento del robo del cuerpo de Jesús. Pero así, otros argumentos más, ¿no? Se levantan el hecho y dicen, pero la iglesia está llena de hipócritas. Dicen una cosa, pero hacen otra, ¿no? Ellos dicen. Y entonces no quieren buscar la verdad, no quieren mirar la verdad. Es más, personas no quieren mirarse en el espejo. Ok, si hay creyentes que dicen estas personas que son hipócritas y que dicen algo y hacen algo diferente, por favor, fuera de la iglesia, la gran mayoría de personas hacemos lo mismo, decimos una cosa y hacemos totalmente otra cosa. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestra carne, no podemos ser veraces, no podemos ser honestos, ¿no? Y es que de nuevo, solamente estamos argumentando ello. ¿Por qué? Porque alguien que está mirando a otro para decir, no, yo no soy un hipócrita como ese, por eso es que no voy a la iglesia, está siendo otro hipócrita más, ¿no? Así es que solamente no queremos mirar la verdad y solamente estamos argumentando. Otros dicen, no, miren, todos dicen tener la verdad, pero hay diferentes iglesias, hay diferentes denominaciones y yo no sé a quién creer, por eso mejor yo me quedo en mi casa, ¿no? Y no quieren conocer la verdad, no quieren conocer por qué estas denominaciones, no quieren conocer si todas están unidas por algo, ¿no? Porque sí es cierto, hay diferentes denominaciones en la iglesia cristiana, pero todos estamos unidos por un mismo Dios, un mismo bautismo, una misma fe. Y hay doctrinas fundamentales en las cuales todos estamos unidos, ¿no? Como iglesia universal del Señor. Pero no quieren conocer la verdad, solo levantan argumentos para no aceptar a Jesús, para seguir rechazando a Jesús. Otros dicen, la Biblia es un libro inventado por el hombre, escrito por los hombres. Yo no voy a seguir un libro escrito por los hombres, sino voy a seguir lo que yo creo de Dios. Nuevamente, está buscando solo, él mismo lo dice, lo que él cree, y por eso está argumentando esto, sin querer conocer, por ejemplo, que la Biblia ha sido escrita por diferentes autores en muchos años. Estos autores son de diferentes clases sociales, sin embargo todos apuntan hacia algo, es hacia Jesucristo. ¿Por qué? Porque el autor detrás de todos estos hombres es el Espíritu Santo y es el único autor que escribe de la mano de Moisés, ¿no? Los primeros libros, hasta Juan en el Apocalipsis, y todos nos apuntan hacia Cristo, ¿no? Es increíble cómo un libro escrito después de tantos años puede seguir vigente y es uno de los libros más leídos en el mundo, es uno de los libros más impresos también en todo el mundo. ¿Por qué? Porque
La Biblia no solo es un escrito de hombres, sino es la palabra de Dios misma. Pero a la gente no le interesa, ¿no? Solo le interesa levantar argumentos para seguir haciendo lo que ellos quieren. Entonces, lo mismo ocurre acá. Van a levantar un argumento. ¿Y cuál es ese argumento? Dice, les pagan a los soldados y les dicen, digan ustedes a sus discípulos que los discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando dormidos, ¿no? Entonces, ellos van a inventar una mentira. Ellos van a tergiversar la verdad, ¿cierto? Van a decir, sí, es cierto, el cuerpo está vacío, la tumba está vacía, pero no es porque Jesús resucitó, sino porque se llevaron el cuerpo. Y esto ya la Biblia misma nos dice. Porque no hay forma de decir que no existió Jesús, es una verdad universal, es una verdad histórica, ¿no? No hay forma de decir que no ha resucitado, es una verdad real, es una verdad histórica, es una verdad espiritual y es imposible negar todo ello. Es imposible negar el avance del cristianismo, sin embargo, lo que quieren que es tergiversar la verdad, ¿no? Y esto es lo que bien nos advierte Pedro, por ejemplo, en su libro. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3, verso 2 en adelante, capítulo 2, verso 2. Nos dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación se tarda y su perdición se duerme. Dice, muchos seguirán el camino de sus disoluciones, sus propios caminos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, ¿no? Por ellos, ¿no? Por causa de ellos que dicen ser creyentes, entonces dice el camino será blasfemado. La gente va a hablar mal del cristianismo. Y por ejemplo dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿no? Dice, con palabras fingidas, ¿no? Con estos cambios, ¿no? Entonces van a hacer, dice, mercadería. En otras palabras, van a sacarles el dinero, van a sacarles el dinero, dice Pedro, ¿no? Y esto es lo que vemos, por ejemplo, hoy, ¿no? Hoy en algunos lados te dicen, por ejemplo, ok, si vamos a orar, entonces tienes que dar dinero. Si no hay dinero, no podemos orar por ti, ¿no? Y es absurdo, por ejemplo, ¿no? Ok, vamos a orar, dicen, sí, Dios es poderoso, pero también hay que darle dinero al Señor, ¿no? Hay que darle dinero al Señor, porque con el dinero el Señor abre los cielos. Y empiezan a tergiversar la verdad. ¿Para qué? Para sacar dinero de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren que afronten la verdad, no quieren confrontar su pecado, sino simplemente tuercen la verdad porque les conviene, ¿no? Les conviene. Porque a nadie le gusta que le digan que eres un pecador y que tú necesitas cambiar, no. Entonces, para mantenerlos ahí, seguirles sacando el dinero, de repente muchos tuercen esa verdad y les dicen, por ejemplo, no, tú no eres, sino hay un espíritu de mentira, hay un espíritu de fornicación, hay un espíritu de lujuria que está moviéndote a hacer las cosas que tú haces, ¿no? Pero la Biblia es clara, la Biblia nos dice que nosotros pecamos cuando somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. Nadie nos hace pecar, puede influir en nosotros alguien, sí. Satanás mismo puede influir en nuestras vidas, pero finalmente la decisión de pecar es nuestra. Y si nosotros pecamos es por nuestras propias decisiones y tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Entonces, tergiversan estas verdades. ¿Por qué? Porque al tergiversar estas verdades, aún te mantienen ahí. ¿Para qué? Para hacer, como dice Pedro, comercio, para sacarte el dinero muchas veces, ¿no? Y por esta causa, dice, son blasfemados los caminos del Señor, ¿no? Y entonces de esa manera se empieza a tergiversar la verdad, de esa manera la verdad es cambiada muchas veces. ¿Para qué? Para propio provecho de las personas que tergiversan esa verdad. Como estos hombres, ¿no? Tergiversaron la verdad. Sí, la tumba estaba vacía, pero no porque Jesús resucitó, sino porque se llevaron el cuerpo, ¿no? ¿Hay que dar al Señor? Sí. ¿Hay que dar generosamente? Sí. Pero no puedes dar así nada más, tienes que dar y dar muy bien, porque si tú das muy bien, el Señor te va a quitar las enfermedades, porque el Señor te va a sanar tus heridas, el Señor te va a quitar la deuda, y se empieza a tergiversar la palabra de Dios. Estos hombres inventaron una mentira que iba a ser propagada, ¿no?, a todos. ¿Cuál es esa mentira? Que mientras ellos estaban vigilando, supuestamente se quedaron dormidos y de pronto vinieron los discípulos de Jesús y se robaron el cuerpo, ¿no? Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y buscaron poner esta mentira en el pensamiento de las personas. Y ellos dijeron que
Y si oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Porque obviamente dormirse en medio de su guardia, porque obviamente sí, van a descansar tal vez. La mitad descansan, la mitad están despiertos, alertas. Pero todos dormir es imposible, esto era digno de castigo. Sin embargo, sabiendo esto, le dicen ellos, y si esto lo oye el gobernador, no se preocupen, nosotros le vamos a persuadir para ponerles a salvo, ¿no? En otras palabras, nosotros sabemos cómo mover nuestros hilos para poder atar al gobernador y no les pase nada. Pero ustedes mantengan esa mentira. Les hemos pagado muy bien, mantengan la mentira. Verso 15 dice, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y dice, tomaron el dinero, ellos fueron instruidos, y Mateo, cuando escribe esta carta, perdón, este evangelio, dice hasta el día de hoy, o sea, hasta cuando él escribió, aproximadamente 60 después de Cristo, ¿no? Dice que aún este dicho se divulga entre los judíos. ¿Cuál es ese dicho? El dicho de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Ahora, no es porque los guardias empezaron a divulgar esto y todos empezaron a preguntarles y esto se difundió rápidamente. No, porque esa no fue la estrategia. Esta fue como una especie de estrategia de publicidad, ¿no? Ya en los escritos de los padres de la iglesia encontramos que estos hombres, ¿no? Empezaron a distribuirse, las autoridades judías empezaron a distribuir por distintos lugares de Judea y empezaron a llevar esta noticia, que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos mientras los guardias dormían, ¿no? Una estrategia publicitaria como la conocemos el día de hoy, solo que en ese tiempo obviamente no habían las redes sociales, no habían los anuncios publicitarios, ¿no? Entonces la forma como se hacía publicidad era a través de esta transmisión oral, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial surge un hombre, ¿no? El general Goebbels, que fue el ministro de propaganda del Tercer Reich, ¿no? Y él decía algo muy interesante. Él decía, si una mentira se dice 1000 veces, se convierte en una verdad. En otras palabras, ¿no? Si decimos una mentira constantemente, la gente va a creer que es una verdad. ¿Por qué es que el pueblo alemán levantó a Hitler y lo pusieron donde lo pusieron? Porque la gente siguió a Hitler en esta cruzada que tenían, ¿no? Porque la juventud hitleriana se levantaba y apoyaba a Hitler, porque obviamente supieron mover bien Goebbels su propaganda, ¿no? Una propaganda de mentiras hasta que ellos se creyeron la verdad. Y esto no ha cambiado, ¿no es cierto? Porque es el mismo modo. La publicidad, ¿qué es? Es simplemente exponernos tantos anuncios que al final nos convencemos de algo. El publicista quiere que nosotros compremos una determinada marca de mantequilla, nos pone en la televisión, en la radio y va entrando por nuestros sentidos hasta que es la conocida y es la que compramos. La industria farmacéutica pasa lo mismo, los políticos hacen lo mismo porque en los tiempos de campaña ellos nos quieren vender una idea, aunque es una mentira de repente, pero nos quieren vender una idea para que nosotros votemos y de esa manera arrastran las masas. Esas son las elecciones finalmente, ¿no? Y el mundo mismo usa esta misma estrategia, ¿no? Por ejemplo, hoy luchamos, ¿no? En estos tiempos con aquellas corrientes en las cuales, ¿no? nos quieren hacer pensar de que hay más sexos que el varón y mujer, ¿no? Que hay diferentes sexos y entonces empieza a tergiversarse todo esto. ¿Por qué? Porque lo que quieren es meternos en nuestra mente justamente ese chip, ¿no? Por eso es que quieren comenzar con nuestros niños, inclusive adoctrinar a nuestros niños, ¿no? Acerca de esto de la identidad de género y todo ello. ¿Por qué? Porque lo que buscan finalmente es que aceptemos nosotros que sí es cierto, ¿no? Que hay otros sexos, ¿no? Que no sea el hombre y mujer, que cada uno puede tomar el sexo que quiera. Pero esto es una gran mentira porque aún los hechos lo demuestran. Por más que alguien pueda transformarse en mujer, vestirse de mujer y vivir una vida como mujer siendo varón, sus genes le delatan. Tienen sus genes codificados XY, que es varón, o es XX, que es mujer, y eso no va a cambiar nada, ¿no? Es más, si por desgracia llega a tener una neoplasia a nivel de órganos genitales, va a tener una neoplasia de próstata, ¿no? Por más que viva como mujer, se vista como mujer, se sienta como mujer y todo ello, porque la naturaleza es así y no se puede negar a la naturaleza. No se puede negar ello y simplemente, pero lo que quieren que es tapar la verdad con una mentira, ¿no? Como ocurre con ellos, ¿no? Para que se acepte esa mentira. El aborto es mismo, la ciencia sabe que hay vida desde que hay ADN, ¿no? Y el ADN permite la reproducción, permite la vida misma, la alimentación de la célula. Es más, en un concepto biológico básico hay vida desde que ya hay ADN y hay reproducción. Eso es un concepto de vida. Sin embargo, cuando se trata de un embarazo, a pesar de que las células se han unido y ese producto, ese óvulo fecundado tiene ADN y está reproduciéndose constantemente porque está en crecimiento, no,
ahora los que buscan el aborto, que dicen, no, la vida no comienza ahí, la vida comienza a partir de las 20 semanas, hasta las 20 semanas ese es un producto, solo es una cosa que está creciendo ahí, no tiene vida, pero la biología misma lo dice. Es imposible que se pueda tapar eso, pero se quiere tergiversar la verdad. Y así en muchas cosas, ¿no? Se tergiversa la verdad, porque es imposible decir no a algo que es tan claro y es irrefutable, como la verdad irrefutable de la resurrección. Y estos hombres quisieron tapar la resurrección, pero no pudieron. No pudieron tapar el hecho de que Jesús resucitó. Y han pasado más de 2000 años. Y hoy día se sigue hablando de la resurrección de Jesús. Quisieron tapar con una mentira, pero no pudieron hacerla. Las teorías siguieron surgiendo en el transcurso de la historia, teorías absurdas, como vimos al inicio de este video. Sin embargo, la verdad irrefutable es que Jesús resucitó, y no hay ninguna explicación de aquellos incrédulos que puedan satisfacer ni científicamente ni razonablemente el hecho de cómo ellos podrían explicar el hecho de que Jesús no está en la tumba, no se encontró el cuerpo, ¿no? Y que Él no haya resucitado. Es imposible, no lo pueden hacer. Entonces lo que buscan siempre es la tergiversación de la verdad. Ahora, ¿y podrá ser cierto esto que los discípulos robaron? Imposible, por muchas causas, ¿no? Lo primero es que si fuera verdad esto, ¿por qué tuvieron que sobornar a los soldados? No necesitan sobornar con tanto dinero a los soldados para que digan una verdad. No, pero les sobornaron porque esto era una mentira. Lo segundo es que, como estos discípulos, así los 11 se hayan juntado, vencer a la guardia romana, a hombres entrenados, soldados entrenados para cuidar acá la sepultura. Imposible. Estos hombres eran pescadores, estos hombres eran solo hombres del vulgo, y imposible vencer a una guardia romana. Y arriesgarse encima a que después hay una sentencia de muerte sobre ellos porque iban a romper el sello romano. Además, recordemos, la Biblia misma nos dice que ellos no estaban a la expectativa que Jesús resucitara. Estaban temerosos y escondidos porque había ocurrido la muerte de Jesús. Y finalmente, el argumento más claro acerca de esto es que si ellos dicen que estaban durmiendo y que mientras dormían sus discípulos vinieron y le robaron, la pregunta es ¿cómo, si es que estuvieron durmiendo, saben ellos que son los discípulos que le robaron? Sí estaban durmiendo, porque si alguien no durmió y los vio, se hubiera levantado y los hubiera matado, pero no, y dice que ellos estaban durmiendo, pero a pesar de ello sabían que los discípulos le habían robado. Ahora, la otra pregunta es, ok, ellos estaban durmiendo, ¿y no escucharon el movimiento de la roca? Cuando se movió la piedra, cuando estos hombres movieron esa roca grande y la desplazaron para poder sacar el cuerpo, si es que esto fuera así. Absurdo, no tiene sentido. Y si esta misma mentira, por tanto, se convierte en la prueba viviente de que estos hombres estaban falseando todo esto y que Jesús sí había resucitado. Este argumento falso inclusive se convierte en una prueba de que sí, Jesús ha resucitado. Porque tal vez hubiera surgido en el tiempo esta teoría. Alguien robó el cuerpo, sí, los discípulos robaron el cuerpo, pero estos mismos esbozaron una teoría tan inverosímil que ahora no se puede creer, definitivamente. Y gracias a todo eso, Mateo pudo detallar todo ello y podemos nosotros tener la certeza de que los discípulos no robaron el cuerpo, sino es que Jesús realmente, Él resucitó, ¿no? La resurrección es un hecho, no es fantasioso, sino es un hecho histórico, es un hecho real, es un hecho irrefutable, ¿no? Por los escépticos, ¿no? Por tanto, si decíamos que nuestro fundamento está, o uno de nuestros fundamentos de la fe está en la resurrección de Jesús. Por tanto, mis hermanos, nuestra fe está fundada no en fantasías, no en ideales, no en ideas, sino sobre hechos históricos irrefutables. La vida de Jesús, la presencia de Jesús, la muerte de Jesús son hechos irrefutables, son hechos históricos que nadie puede refutar. Y la resurrección de Jesús, la tumba vacía también son hechos irrefutables que nadie ha podido refutar hasta el día de hoy de una manera consistente, ¿no? Por tanto, sigue siendo una verdad y nuestra fe sigue sentada en verdades históricas, reales e irrefutables. Cristo vivió, murió en una cruz y resucitó al tercer día como Él lo había dicho. Y el hecho que Jesús resucitara significa, por tanto, que nosotros podemos estar seguros de que hemos sido limpiados de nuestros pecados. ¿Por qué? Pablo nos dice en Romanos capítulo 4, verso 25,
Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado a la cruz por nuestro pecado, pero resucitado para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir? Que en la cruz Jesús pagó nuestra expiación, pagó nuestra deuda. Todo lo que le debíamos a Dios por haber pecado fue pagado en la cruz. Y la resurrección, que significa la aceptación de Dios de esa paga. Por eso es que Dios resucita a Jesús, ¿no? Porque Dios está aceptando el sacrificio de Jesús como paga por nuestros pecados, ¿no? Si Jesús no hubiera resucitado, aún seguiríamos en nuestros pecados, decía Pablo, ¿no? Pero sin embargo, la resurrección es para nosotros la aceptación de Dios del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y por eso podemos estar seguros de que nuestros pecados han sido limpiados y que hemos sido aceptados delante de Dios. Pero la resurrección también nos recuerda que hay un juicio por venir, que Jesús volverá nuevamente. Y dice en Hechos capítulo 17, verso 31, Lucas decía, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, ¿no? Leo desde el verso anterior, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios manda que te arrepientas. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Un día habrá un juicio. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Quién lo va a hacer? Dice, por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién levantó de los muertos? Es a Jesucristo. Y esto entonces, la resurrección entonces, además, nos confirma el hecho de que un día Dios va a juzgar a este mundo. Y que el mismo que resucitó, Jesucristo, va a ser el juez, que él mismo va a condenar al mundo que está en pecado y que no ha entregado su vida a Cristo, versus aquellos que han entregado su vida a Jesús. De esta manera, Él muriendo por los pecados de ellos, ¿no? Entonces, la resurrección es fundamental. La resurrección en nuestras vidas es una doctrina fundamental que nos asegura que nuestros pecados han sido limpiados en nuestras vidas. Y que nos asegura además que Cristo vendrá otra vez a juzgar a este mundo. Por tanto, Dios nos manda que arrepentirnos. Si aún no te arrepientes, si aún sigues viviendo en pecado, arrepiéntete, porque ese es el llamado de Dios. Arrepiéntete y busca a Dios, corre a Dios, pide perdón por tus pecados y vive una nueva vida en Cristo Jesús. A los que ya conocen a Jesús, nos gozamos entonces en esta verdad de la resurrección. Y nos gozamos en recordar que nuestra fe no es un conjunto de ideas, no es un conjunto de pensamientos, no es algo efímero, sino está fundado sobre algo sólido y verdadero. La vida de Jesús en esta tierra, su crucifixión y su resurrección. Hecho irrefutable que hasta ahora nadie ha podido cambiar. Cristo resucitó y eso lo cambia todo. Nuestro Señor resucitó y Él vive en nuestros corazones y Él vive en nosotros y está transformando nuestro ser para vivir una vida plena en Jesús. Amén. Si este video ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar el video y puedas compartir con otros la palabra de Dios. Asimismo, suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más contenidos como este.